Buenas noches, mi nombre es Pedro Ernesto de la Cruz Roja y en este video vamos a hacer el experimento o vamos a probar el funcionamiento del diodo a través de su composición, la unión PN, eh, una, una parte tipo dopada tipo P y tipo N. En este experimento vamos a utilizar lo que es una resistencia de 220 ohmios, que es la que tengo, un diodo de semiconductor y un diodo LED, o sea un LED que es el diodo emisor de luz. Aquí vamos a comprobar la teoría de los diodos, que en este caso tenemos que tener en cuenta que el diodo obedece a las reglas de la corriente convencional. Tenemos que, tenemos que tener en cuenta que la convención del sentido de la corriente es que en las fuentes va de menor a mayor potencial, pero la corriente convencional en sí es de mayor a menor potencial. Eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de colocar el diodo correspondiente a su polaridad, en donde el cintillo blanco representa la parte N o la parte sí, tipo N, y mientras que la cápsula negra, lo demás ya representa el tipo P, para tener eso en cuenta a la hora de conectar a la fuente y tener en cuenta el sentido real de la corriente a la hora de cerrar el circuito. A continuación procedemos con el experimento. Prosiguiendo con el experimento, aquí tenemos el circuito armado. Aquí lo tengo en una protoboard. Podemos ver que tenemos aquí el diodo, una resistencia y el LED o diodo emisor de luz. Como podemos observar, que aquí tengo el circuito abierto y la terminal de entrada positiva la voy a conectar al terminal negativo de la fuente, en este caso la batería, para comprobar que el diodo obedece lo que es la regla o el sentido convencional de la corriente, que es de fluye de mayor a menor potencial. Como podemos observar en el diodo, desde que se enfoque bien, aquí tenemos este es el cátodo, en la parte negativa donde está el cintillo gris, blanco, como sea, y el ánodo, que es la parte positiva o la parte tipo P, que es donde tenemos la unión N y la unión P de este lado. Aquí, como podemos ver, tengo el circuito abierto en la parte positiva. Solamente debo cerrar con el negativo, y al cerrarlo podemos observar que el diodo va a dejar pasar la corriente. Ok, ahí vemos que encendió. Como podemos observar, al obedecer el sentido convencional de la corriente, aquí se establece el campo eléctrico, la diferencia potencial, empujando los electrones. Como los electrones se repelen entre sí, esto va a producir en el interior del diodo que los electrones libres de la unión del tipo N pasen a los agujeros o huecos que hay en el tipo P, permitiendo el paso de la corriente. Como podemos observar, aquí el LED está encendido, pero ahora voy a desconectar el circuito por un momento y voy a invertir. Voy a invertir ahora el diodo, digo el diodo que diga. Voy a conectarlo bien. Ok. Como pueden observar, está bien conectado, como se tiene, como para que no que vea que no está mal conectado. Ok. Y aquí el diodo actúa en este caso como un aislante. ¿Por qué? Porque ahora el ánodo o la parte positiva o la parte donde se encuentra el encapsulado tipo P va a lo que va a hacer es atraer los electrones, o el flujo de electrones que se produzca se va a sentir atraído por los huecos, por las cargas positivas, los huecos que hay en este lado, evitando el paso de la corriente, produciendo lo que producirá que el diodo actúe como un aislante en este circuito, que al conectarlo, aquí el circuito lo cerramos.
podemos observar que no encendió el LED. Pero si lo retiro sin desconectar la fuente y lo conecto como lo teníamos en un principio, ahí podemos observar que efectivamente enciende el LED. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, que los diodos obedecen el sentido convencional de la corriente, o sea que la corriente fluye de mayor a menor potencial, ya sea en las fuentes también. Hasta aquí el video de hoy. Gracias por su atención y pase feliz resto de la noche.